En algún momento alrededor de 1917, el personal de Winfield Hall empezó a ver una escena bastante extraña como si fuera algo normal. Su patrón, uno de los hombres más ricos de todo Estados Unidos, caminaba por los enormes pasillos de mármol vestido con un uniforme militar inspirado en el que había usado Napoleón. Llevaba un sombrero bicornio sobre la cabeza y adornos dorados sobre los hombros. Dormía en una cama que había pertenecido al emperador, pasaba horas sentado en un trono de terciopelo rojo y conservaba una biblioteca repleta de libros sobre mitología egipcia y rituales ocultos. Su nombre era Frank Winfield Woolworth. Había construido el edificio más alto del planeta y la cadena de tiendas más grande del mundo, vendiendo productos que costaban apenas unas monedas. Al otro extremo de la mansión, detrás de una puerta que casi nunca se abría, su esposa permanecía en una habitación sencilla con una cama individual y una mecedora. Hacía más de un año que su mente parecía haberse perdido por completo. Una enfermera esperaba afuera todo el tiempo. Woolworth casi nunca iba a verla. Había comenzado con apenas $300 prestados en una tienda que fracasó en solo 2 semanas. Terminó rodeado de mármol, obsesionado con Napoleón y con una fortuna que acabaría destruyendo lentamente a su propia familia. La granja estaba ubicada a unos 18 kilómetros al sur de Watertown, en el condado de Jefferson, Nueva York. No era precisamente una propiedad próspera. La tierra de Rodman producía papas y poco más, mientras las deudas aparecían con mucha más frecuencia que las buenas cosechas. John W. Woolworth había regresado de la guerra civil y se casó con Fanny M. Sevier en 1851. Su primer hijo, Frank Winfield, nació el 13 de abril de 1852. 4 años después llegó otro niño, Charles Sumner. El nombre no había sido elegido al azar. Charles Sumner era un famoso senador abolicionista de Massachusetts, y los Woolworth, metodistas profundamente religiosos y partidarios de la Unión, lo escogieron deliberadamente. Los niños crecieron sabiendo que debían ganarse su lugar. Las mañanas empezaban ordeñando antes de ir a clases. Las tardes terminaban recogiendo papas a mano hasta que oscurecía. Frank detestaba aquella vida. Era buen estudiante y sus maestros lo apreciaban, pero nadie en Rodman imaginaba que pudiera convertirse en otra cosa que no fuera agricultor. Todos asumían que él y su hermano continuarían el trabajo de su padre, igual que su padre había continuado el trabajo del abuelo. Pero Frank quería algo distinto. Cuando apenas tenía 4 años, les dijo a sus padres que algún día sería vendedor ambulante, como aquellos comerciantes viajeros que aparecían de vez en cuando por el condado. Él y Charles pasaban horas jugando a la tienda. Frank acomodaba objetos sobre un mostrador improvisado y fingía venderlos mientras discutía precios con una seriedad que divertía y desconcertaba a los adultos al mismo tiempo. La familia vivía cerca de una propiedad relacionada antiguamente con Joseph Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, quien había pasado años exiliado en Estados Unidos después de perder el trono de España. Según relatos posteriores, los niños quedaron fascinados con las historias sobre aquel lugar. Historias de imperios lejanos, reinos conquistados y un general que había doblegado a casi toda Europa. Para un chico atrapado sacando papas de la tierra helada, Bonaparte representaba exactamente todo aquello que Rodman jamás podría ofrecerle. Frank abandonó la escuela a los 16 años y comenzó a trabajar tiempo completo en la granja. Pero su madre, Fanny, notaba la inquietud creciendo dentro de él y decidió intervenir. Pagó para que estudiara contabilidad en una escuela comercial de Watertown usando dinero prestado de su propia familia. Cada tarde, después de trabajar en el campo, Frank tomaba el pony familiar y viajaba hasta la ciudad para asistir a las clases nocturnas. Aprendía principios de comercio en el aula, pero prestaba todavía más atención a las vitrinas y escaparates de las tiendas de Watertown. Aquellas calles despertaron algo dentro de él. Durante un tiempo soñó con convertirse en maquinista de trenes. Veía las locomotoras atravesar la ciudad e imaginaba una vida llena de movimiento y distancia. Pero terminó convenciéndose de que el comercio era un objetivo más realista. Desde entonces comenzó a observar cada negocio con la mirada de alguien que algún día tendría el suyo propio.
Entonces ocurrió un episodio que décadas más tarde todavía seguiría recordando. Frank y su hermano Charles reunieron 50 centavos en monedas sueltas para comprarle un regalo de cumpleaños a su madre. Entraron a una tienda por departamentos en Watertown y eligieron un pañuelo de seda. Cuando llevaron todas aquellas monedas al mostrador, varios empleados comenzaron a burlarse de ellos. Los ridiculizaron por pagar con monedas pequeñas. Uno de los vendedores incluso comentó con sarcasmo que quizá el próximo año lograrían juntar suficiente dinero para comprar también los guantes a juego. Frank salió de allí furioso. Encontró un pañuelo parecido en otra tienda donde sí los trataron con amabilidad, pero la humillación quedó grabada en su memoria. Mientras caminaban de regreso a casa, hizo una afirmación que, viendo lo que ocurrió después, sonaba más como una promesa de guerra que como un comentario de un adolescente. Le dijo a Charles que algún día 50 centavos alcanzarían para comprar 5 o incluso 10 productos, y que todos los clientes, sin importar cómo pagaran, serían tratados con respeto. Tardaría años en poner esa idea en práctica. Pero el chico de la granja de papas acababa de encontrar algo todavía más poderoso que la ambición. Había encontrado un motivo personal. Y Frank Woolworth no era el tipo de persona que olvidaba una ofensa. En la primavera de 1873, Fanny convenció a su esposo de dejar que Frank abandonara la granja durante 6 meses. «Déjalo intentarlo», insistió. «Déjalo descubrir si puede convertirse en alguien en la ciudad». John aceptó de mala gana. Frank tomó sus pocas pertenencias y se marchó hacia Watertown. Tenía 20 años. No poseía contactos, experiencia ni habilidades especiales para vender absolutamente nada. Pero cargaba sobre los hombros un resentimiento enorme y unas ganas descomunales de demostrarle algo al mundo. Y eso terminaría siendo suficiente. Frank entró a la tienda de telas y artículos generales Hawkesbury y Moore durante la primavera de 1873 con un certificado de contabilidad bajo el brazo y una propuesta bastante inusual. Trabajaría gratis durante 3 meses a cambio de aprender el negocio. Morgan Hawkesbury, el socio principal, observó a aquel joven campesino sin corbata ni modales refinados y no mostró demasiado interés. Sin embargo, el socio menor, William Moore, admiró el atrevimiento de la propuesta y decidió darle una oportunidad. Si demostraba ser útil para el 4.º mes, recibiría un pequeño salario. Pero Frank no resultó útil. Al menos, no de la manera en que todos esperaban. Lo pusieron a barrer pisos, entregar paquetes y acomodar mercadería en los estantes. Cuando finalmente le permitieron atender clientes, el resultado fue desastroso. Se quedaba paralizado. Tartamudeaba al intentar vender algo. No sabía cómo dirigirse a la gente y transmitía inseguridad. Poco a poco, los empleados comenzaron a verlo como un problema, y Hawkesbury llegó a preguntarse en privado si Moore se había equivocado al contratarlo. Sin embargo, Frank tenía una habilidad que nadie más en aquella tienda podía igualar. Sabía cómo hacer que una vidriera llamara la atención. Cuando le dieron libertad para organizar el escaparate principal, empezó a agrupar productos según colores y formas. Colocaba los artículos en ángulos poco comunes, diseñando una presentación que obligaba a los peatones a detenerse. De pronto, la tienda parecía diferente. Ya no era simplemente un local más en la calle, ahora atraía miradas y empujaba a las personas a entrar. Hawkesbury lo notó. Moore también. Pero quienes más lo notaron fueron los clientes. En cuestión de meses, decorar vitrinas se convirtió en la tarea permanente de Frank. Y fue observando a esos compradores cuando empezó a desarrollarse una idea que terminaría cambiándolo todo. En aquella época, las tiendas funcionaban de una manera muy distinta. Los productos permanecían detrás del mostrador, lejos del alcance del público. El cliente describía lo que buscaba, el vendedor lo tomaba, decía un precio y comenzaba la negociación. Nada tenía etiquetas fijas. Nada podía tocarse libremente. Todo dependía del empleado detrás del mostrador. Frank, que era terrible desempeñando justamente ese papel, comenzó a detectar el problema.
¿Y si la gente pudiera tocar los productos por sí misma? ¿Y si cada artículo tuviera un precio visible desde el principio? ¿Y si la exhibición hiciera el trabajo de venta y el empleado solo cobrara el dinero? Probablemente todavía no sabía cómo explicarlo con claridad, pero la idea ya había comenzado a crecer dentro de él. Permaneció trabajando con Moore durante 6 años. Su sueldo subió lentamente hasta llegar a $10 semanales, aunque después volvió a bajar a 8 durante una mala temporada. El agotamiento llegó a ser tan fuerte que en un momento colapsó físicamente y pasó medio año recuperándose en casa. Frank no estaba hecho para soportar el comercio tradicional tal como existía en aquel tiempo. Pero mientras sufría dentro de ese sistema, en su cabeza estaba construyendo otro completamente distinto. Uno que terminaría reemplazándolo. En medio de aquellos años apareció Jenny Craten en su vida. Había nacido en Picton, un pequeño pueblo de Ontario, Canadá, y trabajaba como costurera en la misma tienda. Donde Frank era impulsivo e inquieto, Jenny era tranquila y estable. Mientras él soñaba con proyectos enormes y poco realistas, ella se concentraba en lo práctico y necesario. Se casaron el 11 de junio de 1876 y, según quienes los conocieron, realmente estaban enamorados. Mucho tiempo después, Jenny confesó a algunas amistades que aquellos primeros años habían sido los más felices de toda su vida. No por el dinero que tenían, sino porque todavía podía compartir tiempo con Frank. Cuando no existía un imperio que administrar, él volvía a casa cada noche. Cuando todavía no había una fortuna gigantesca de por medio, podían sentarse juntos y simplemente hablar. En una ocasión, Jenny llegó a decir que había sido más feliz cuando no tenían prácticamente nada. Para cuando esa frase quedó registrada, ella ya casi no podía expresarse con claridad. La última gran lección de Frank en la tienda de Moore llegó gracias a una liquidación de productos sobrantes. Mercadería que nadie quería fue colocada sobre una mesa y marcada con un precio fijo de 5 centavos. Los artículos desaparecieron rápidamente. Clientes que jamás habrían mostrado interés por esos objetos detrás de una vitrina comenzaron a comprarlos impulsivamente apenas podían tocarlos y ver el precio claramente frente a ellos. Existen distintas versiones sobre quién le dio exactamente la idea. Algunos dicen que un vendedor viajero le habló de tiendas similares en Michigan. Otros aseguran que escuchó a Moore conversando sobre el concepto con un competidor. Y también existe la posibilidad de que simplemente sacara sus propias conclusiones observando a la gente. Pero el origen ya no importaba demasiado. Lo importante era la confirmación. Aquella mesa de 5 centavos demostraba algo que Frank había empezado a sospechar desde las vidrieras. Las personas compraban casi cualquier cosa cuando el precio era claro, el acceso sencillo y la experiencia no las hacía sentir inferiores. Ya tenía el concepto. Ahora solo necesitaba a alguien dispuesto a prestarle dinero. William Moore decidió adelantarle $300 en mercadería. No en efectivo, sino en productos. Dedales, peines, ganchos para botones, armónicas, baberos, jabón, lápices, servilletas, objetos pequeños y baratos que normalmente quedaban olvidados en los depósitos de las tiendas tradicionales. Además, Moore liberó a Frank de sus obligaciones para que pudiera buscar un local propio. Frank eligió Utica, Nueva York. El 22 de febrero de 1879, abrió las puertas de Ballworth's Great 5 Cent Store en Bleecker Street. El local era diminuto, apenas unos pocos metros de ancho. Todo costaba 5 centavos. Los primeros días parecían prometedores. La gente entraba por curiosidad, tocaba los productos, observaba los precios y compraba sin necesidad de discutir con nadie. La novedad de un lugar donde todo tenía precio fijo y estaba al alcance de la mano llamaba muchísimo la atención. Pero el entusiasmo inicial desapareció rápido. La ubicación era mala. El flujo de personas disminuyó y, pocas semanas después, el negocio estaba acabado. Frank devolvió lo que debía, retiró el cartel de la entrada y se marchó. Aunque hubo algo que no abandonó jamás, la idea. Lo que había fracasado en Utica no era el modelo. Era la dirección.
Y Frank estaba completamente convencido de eso. Un amigo le sugirió probar suerte en Lancaster, Pensilvania, una zona donde la cultura del ahorro era mucho más fuerte y donde una tienda de productos baratos quizá tendría mejor recepción. Frank cargó el mismo cartel y volvió a intentarlo. El 21 de junio de 1879 abrió nuevamente, esta vez sobre North Queen Street. Las ventas del primer día alcanzaron $127.65. Para un negocio pequeño que vendía artículos de 5 centavos, aquello era extraordinario. Poco después, Frank tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Añadió una nueva categoría de productos de 10 centavos. Gracias a eso pudo ofrecer artículos realmente útiles para el hogar y no solo baratijas o curiosidades. La diferencia fue enorme. Las personas entraban buscando un peine barato y terminaban llevándose servilletas, utensilios o pequeños objetos domésticos. El gasto promedio por cliente prácticamente se duplicó. Y esta vez, el negocio funcionó. Lancaster comenzó a generar ganancias reales. Frank llamó entonces a su hermano Charles para administrar una segunda tienda en Harrisburg. Ese local terminó fracasando debido a problemas con el propietario del edificio. Una tercera tienda en York, Pensilvania, sobrevivió apenas unos meses antes de cerrar también. El patrón era brutal. Por cada tienda que funcionaba, otra desaparecía. Frank aprendió a leer rápidamente las ciudades. Aprendió a identificar dónde circulaba realmente la gente y a distinguir entre una calle principal auténtica y otra que solo aparentaba serlo. También descubrió algo igual de importante: no podía hacerlo solo. Cada nueva tienda necesitaba a alguien de confianza al frente. Y Frank entendió que los mejores administradores eran aquellos que tenían algo personal en juego. Empezó entonces a reclutar antiguos compañeros de la tienda de Moore, familiares y conocidos dispuestos a invertir sus propios ahorros junto con la mercadería. Las ganancias se repartían entre ambos. Cada apertura se transformó en una pequeña sociedad. Y cada socio exitoso se convertía en parte de una red que seguía creciendo. Para 1889, apenas 10 años después del fracaso en Utica, Frank Woolworth ya controlaba 12 tiendas rentables repartidas entre Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Las ventas se habían disparado un 240%. Y para el año 1900, la cadena había alcanzado 59 locales con ingresos anuales superiores a los $5 millones. Una cifra gigantesca para la época. Una cifra que apenas marcaba el comienzo de algo mucho más grande. Las fachadas rojas de sus tiendas ya eran fáciles de reconocer. El formato de productos de 5 y 10 centavos había demostrado funcionar tanto en pueblos pequeños como en ciudades medianas. Y Frank, aquel joven incapaz de vender una simple tela cuando comenzó su carrera, había construido algo que ningún vendedor individual habría podido igualar jamás: un sistema. Una máquina diseñada para mover mercadería eliminando cualquier barrera entre el producto y el cliente. Pero todavía existía un problema. Frank seguía comprando a través de intermediarios. Seguía pagando sobreprecios a mayoristas y observando cómo las ganancias se reducían cada vez que uno de sus productos se volvía popular. El siguiente paso ya no consistía en abrir más tiendas. Consistía en controlar toda la cadena. La mudanza a Brooklyn llegó en 1886. Frank necesitaba estar más cerca de los proveedores mayoristas que operaban alrededor del puerto comercial de Nueva York. También necesitaba una oficina central desde donde pudiera dirigir un negocio que ya se había vuelto demasiado grande para administrarlo únicamente mediante cartas y viajes en tren. Alquiló oficinas sobre Chambers Street, en el Bajo Manhattan, y comenzó a enviar instrucciones diarias a cada gerente de la cadena. Sus cartas eran extremadamente detalladas. Indicaba qué productos debían destacarse, cuáles no estaban funcionando, cómo debían verse las vitrinas y hasta de qué manera tenían que organizarse las mesas y mostradores. Controlaba prácticamente todo. Desde la distribución de una tienda completa hasta la posición exacta de ciertos artículos sobre una mesa específica. Y esperaba obediencia absoluta.
Los gerentes que obtenían buenos resultados recibían premios y reconocimiento. Los que no cumplían con sus estándares recibían una visita personal de Frank. Con el tiempo, desarrolló una costumbre peculiar. Entraba sin avisar a sus propias tiendas y escondía productos en los bolsillos para comprobar si alguien lo notaba. Si un empleado lo detenía, a veces era recompensado. Pero si nadie advertía el robo, la conversación posterior con Frank era algo que pocos querían repetir. Sin embargo, el verdadero avance de aquellos años en Chambers Street no tenía que ver con la organización. Tenía que ver con el suministro. Hasta ese momento, Frank seguía dependiendo de mayoristas que agregaban sus propias ganancias antes de revenderle productos. Pero cuando decidió incorporar dulces y golosinas a sus tiendas, tomó una decisión distinta. Eliminó completamente a los intermediarios y compró directamente a las fábricas. El ahorro fue inmediato y enorme. Los fabricantes también estaban encantados. Woolworth podía garantizar pedidos gigantescos distribuidos entre decenas de tiendas. Eso le permitía negociar precios mucho más bajos que cualquier comerciante independiente. Frank comenzó entonces a aplicar el mismo modelo a otros productos. En pocos años, ya compraba mercadería directamente a fábricas de Estados Unidos y Europa, muchas veces adquiriendo producciones completas a precios especiales. Ese fue el momento exacto en que el concepto de 5 y 10 centavos dejó de ser simplemente una idea comercial ingeniosa para convertirse en una operación industrial gigantesca. Las compras masivas le dieron un poder que ningún pequeño comerciante podía igualar. Y también llamaron la atención de varias personas que habían aprendido trabajando junto a él. Muchos de los gerentes y socios que habían abierto tiendas para Woolworth durante la década de 1880 comenzaron a independizarse. Crearon sus propias cadenas utilizando prácticamente el mismo sistema: precios fijos, mostradores abiertos y fachadas similares. Frank podría haber intentado destruirlos. En cambio, hizo algo mucho más inteligente. Los organizó. La alianza pasó a conocerse como el Friendly Rival Syndicate. Cada cadena conservaba el nombre de su fundador y competía por territorios distintos, pero todas compartían proveedores, intercambiaban información sobre ventas y utilizaban gran parte de la misma mercadería. Desde afuera, aquellas tiendas parecían casi idénticas. Fachadas rojas, precios visibles y productos al alcance de la mano. Pero detrás de escena seguían siendo negocios separados dirigidos por hombres que habían comenzado en el mismo pequeño comercio de Watertown. Las figuras principales provenían directamente del círculo de Frank. Su primo Seymour Horace Knox construyó una cadena con más de 100 locales. Fred Morgan Kirby, quien había trabajado junto a Charles Woolworth años atrás, controlaba otras 84 tiendas. Earl Perry Charlton manejaba 48 sucursales, especialmente en Canadá y los estados del oeste. Y Charles Woolworth, el hermano más reservado de Frank, administraba 14 más. Frank seguía siendo el más grande de todos. Su propia cadena ya operaba 319 tiendas. La red familiar iba todavía más lejos. Mary Craten, hermana de Jenny, se convirtió según varios registros en la primera mujer en dirigir una tienda Woolworth. Comenzó administrando una sucursal pequeña y terminó supervisando uno de los locales más importantes de Nueva York. Los hermanos de Jenny también administraban negocios dentro de la empresa. Aquello era un negocio familiar en el sentido más literal posible. Y la lealtad era recompensada generosamente. Años después, cuando Frank transformó la empresa en corporación, entregó $500,000 a William Moore, el hombre que décadas antes le había prestado aquellos primeros $300 en mercadería. Nunca olvidó quién le había dado su primera oportunidad. Para 1900, el sindicato comercial dominaba gran parte del mercado estadounidense de productos económicos. Pero el sistema tenía una debilidad importante. Existían 5 cadenas distintas. 5 compañías independientes que podían ser compradas o atacadas por competidores externos en cualquier momento. En 1905, Frank decidió incorporar oficialmente su propia empresa bajo el nombre de F.W. Woolworth y Company.
Vendió acciones únicamente a gerentes de confianza y familiares cercanos. La medida era defensiva. En una carta enviada a sus administradores escribió, casi con resignación, que los tiempos modernos obligaban a adoptar nuevos métodos. Los demás miembros del sindicato hicieron lo mismo poco después. El paso definitivo ocurrió el 12 de noviembre de 1911. Frank convenció a las 4 cadenas rivales de fusionarse bajo una sola compañía con el nombre Woolworth. El acuerdo unificó 596 tiendas y un capital combinado de $65 millones. Frank se convirtió en presidente. Knox, Kirby, Charlton y Charles ocuparon cargos como vicepresidentes. En ese momento, era la mayor consolidación comercial en la historia del comercio minorista estadounidense. El chico de la granja en Rodman ahora controlaba un imperio que se extendía desde la costa atlántica hasta las montañas rocosas. Lo había conseguido sin préstamos bancarios gigantescos, sin depender de grandes inversionistas públicos y sin aprender jamás a vender personalmente una pieza de tela. Pero sí había aprendido a construir un sistema capaz de vender por él. Y estaba a punto de demostrarlo usando acero, piedra y una cantidad obscena de dinero. En 1910, Frank Woolworth comenzó a comprar discretamente varias propiedades sobre Broadway y Barclay Street, en el Bajo Manhattan. Utilizó a un agente inmobiliario llamado Edward Hogan para realizar las operaciones y mantuvo en secreto sus verdaderas intenciones. Para abril ya poseía una manzana completa. El terreno estaba frente al City Hall Park, uno de los pocos espacios abiertos del sur de Manhattan donde un edificio extremadamente alto podía verse desde lejos en lugar de quedar oculto entre las demás construcciones. La idea inicial de Frank era bastante modesta comparada con lo que terminaría ocurriendo. Pensaba levantar un edificio comercial de oficinas de entre 12 y 16 pisos, lo suficientemente grande para albergar la sede de Woolworth y alquilar el resto de los espacios para generar ingresos. Pero la modestia no duró demasiado. La torre de Metropolitan Life Insurance acababa de alcanzar unos 700 pies de altura en Madison Square y había sido proclamada como la estructura más alta del mundo. Frank la observó detenidamente. Luego miró los primeros bocetos de su arquitecto. Y en ese momento las cifras empezaron a crecer. Había contratado a Cass Hilbert, un arquitecto nacido en Minnesota que había estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y trabajado para una de las firmas más prestigiosas de Nueva York antes de abrir su propio estudio. Hilbert ya tenía fama nacional gracias al diseño de importantes edificios públicos, incluido el Capitolio del estado de Minnesota. Sabía perfectamente cómo hacer que una construcción transmitiera poder. Woolworth lo envió a Londres para estudiar el Parlamento británico y la Victoria Tower. La instrucción fue simple: regresar con algo que transmitiera esa misma sensación de grandeza. Y Hilbert cumplió. El diseño pasó rápidamente de 20 pisos a 40. Luego más. Y más todavía. Para cuando Frank dejó de exigir altura adicional, los planos contemplaban una torre de 60 pisos y casi 800 pies de altura. Cada línea vertical de la fachada estaba diseñada para dirigir la mirada hacia arriba. El exterior estaría cubierto de terracota color crema y adornos góticos lo suficientemente grandes como para apreciarse desde la calle. Arcos, pináculos y gárgolas inspiradas en las antiguas catedrales europeas cubrirían el edificio entero. La idea era clara: hacer que pareciera una construcción perteneciente a una civilización antigua y monumental, aunque por dentro estuviera sostenida por la ingeniería más moderna del siglo XX. Para levantar semejante estructura hicieron falta enormes bases neumáticas hundidas a más de 30 metros de profundidad hasta tocar roca sólida bajo Manhattan. Después de eso, el esqueleto de acero comenzó a elevarse rápidamente. La estructura principal quedó terminada el 1 de julio de 1912, incluso antes del plazo previsto. Frank supervisó cada etapa de la construcción obsesivamente. Participaba en detalles que la mayoría de los clientes dejaban completamente en manos del arquitecto. Exigía materiales de máxima calidad. Quería mármol en el lobby, mosaicos en los techos abovedados y vitrales filtrando la luz desde arriba. Y después pedía más altura. Y luego todavía más.
El presupuesto original había sido de $5 millones. El costo final superó los 13 millones y medio. Goldman Sachs se negó a financiar semejante proyecto. Frank lo pagó todo por su cuenta. En efectivo. Sin hipotecas. Sin bonos. Sin inversionistas externos imponiendo condiciones. Era su edificio y pretendía convertirlo en el anuncio publicitario más grande del planeta. Quería que cualquier persona que mirara el horizonte de Nueva York viera su nombre. Pero también esperaba ganar dinero. Mucho dinero. Frank promocionó personalmente las oficinas del edificio, cobrando precios elevados por cada espacio y destacando constantemente las medidas de seguridad de la torre. Muchos posibles inquilinos desconfiaban de trabajar tan alto sobre el suelo, así que organizó una demostración bastante teatral. Colocaron un huevo crudo dentro de uno de los ascensores a cientos de pies de altura. Luego cortaron el cable. Los frenos neumáticos se activaron inmediatamente y el ascensor se detuvo suavemente sin romper el huevo. Los contratos comenzaron a firmarse. Pocas semanas después de la inauguración, la torre ya estaba generando enormes ingresos. La apertura oficial ocurrió el 24 de abril de 1913. Desde la Casa Blanca, el presidente Woodrow Wilson presionó un botón telegráfico a la hora exacta acordada. En ese instante, 80.000 bombillas iluminaron simultáneamente el edificio entero desde la base hasta la punta. Quienes observaron la escena desde el East River o desde los barcos del puerto describieron la torre como un gigantesco cristal de fuego brillando sobre Manhattan. Dentro del lobby, el reverendo S. Parks Cadman levantó la vista hacia el techo cubierto de mosaicos bizantinos y pronunció una frase que quedaría para siempre asociada al edificio. Lo llamó la Catedral del Comercio. Cass Hilbert incluso había añadido pequeñas caricaturas esculpidas entre las decoraciones del vestíbulo. Una mostraba a Frank Woolworth inclinado sobre una montaña de monedas contando centavos. Otra mostraba al propio Hilbert sosteniendo una maqueta del edificio entre sus brazos. Según varias versiones, aquellas esculturas eran los detalles favoritos de Frank dentro de toda la torre. El hombre que había sido humillado por pagar con monedas pequeñas ahora dominaba el punto más alto ocupado del planeta. Y, de alguna manera, había construido todo exactamente igual, moneda tras moneda. La torre mantuvo el récord de altura durante 16 años. Después aparecieron otros edificios todavía más altos, como el 40 Wall Street y el Chrysler Building. Pero para entonces el edificio Woolworth ya había conseguido algo más importante que un récord. Se había convertido en un símbolo. No solo porque fuera enorme, sino porque Frank Woolworth y Cass Hilbert le habían dado una imagen imposible de olvidar. La aguja gótica sobre Broadway pasó a formar parte de la identidad visual de Nueva York, tan reconocible como los puentes o el propio parque frente al edificio. Frank llamaba a su oficina privada dentro de la torre la capital imperial. Y no era una expresión casual. Los centavos y las monedas de 10 habían construido un imperio. Y ahora también habían construido una sala del trono. Se sentaba más alto sobre la ciudad que cualquier otro ciudadano privado del mundo, dirigiendo una cadena de más de 1000 tiendas desde un despacho cubierto de mármol y detalles dorados. Pero desde aquella altura no podía ver lo que estaba ocurriendo dentro de su propia familia. Porque mientras el imperio crecía, su vida personal comenzaba a derrumbarse lentamente. Para 1910, Frank Woolworth había organizado a su familia casi como si fuera otra de sus vitrinas. Poseía una enorme mansión sobre la Quinta Avenida, frente al Museo Metropolitano, y además había comprado casas para cada una de sus 3 hijas en la misma cuadra. Elena vivía junto a él. Edna unas puertas más abajo. Jessie a la vuelta de la esquina. Desde afuera parecía la imagen perfecta de una familia poderosa y unida. En realidad, aquellas mansiones eran cajas lujosas ocupadas por mujeres que apenas veían a su padre y que muchas veces ni siquiera lograban acercarse emocionalmente a él cuando lo tenían enfrente. Elena, la mayor, había nacido en 1878. En 1904 se casó con Charles Edward McCann, un antiguo fiscal asistente. El matrimonio era considerado respetable y estable.
McCann provenía de una familia acomodada, pero sin escándalos públicos. Elena llevó una vida tranquila, dedicada a actividades benéficas y a criar a sus hijos lejos de los titulares. De las 3 hermanas, sería la única que lograría atravesar los años sin quedar completamente destruida. Después estaba Edna, nacida en 1883. Era más introvertida, más reservada y también más frágil emocionalmente. En 1907 se casó con Franklin Labuton, un joven financiero relacionado con una firma bursátil que más tarde haría famosa a su familia. Frank Woolworth nunca estuvo totalmente convencido del matrimonio. Hutton era elegante, encantador y ambicioso, pero ya circulaban rumores sobre sus infidelidades incluso antes de la boda. Aún así, las dudas fueron ignoradas. Y el casamiento siguió adelante. Jessie, la hija menor, nacida en 1886, traería otro tipo de conflicto. Se enamoró de James Paul Donahue, un atractivo empresario de ascendencia irlandesa cuya fortuna familiar provenía de una fábrica dedicada al procesamiento de grasa animal en el lado oeste de Manhattan. El origen de ese dinero horrorizaba a Frank Woolworth. Intentó convencer a Jessie de no casarse con él. Le rogó que cambiara de opinión. Pero ella lo hizo de todos modos. Y, como ocurría casi siempre con sus hijas, Frank terminó perdonándola pocos meses después. Incluso añadió otra mansión a la colección familiar para la nueva pareja. Frank trataba de compensar su ausencia con lujos extravagantes. Cada viaje de compras por Europa terminaba con montañas de regalos para sus hijas, muñecas traídas desde París, sedas venecianas, cajas musicales de Viena. A medida que crecían, los regalos se volvían más costosos y sofisticados. Pero el tiempo que compartían con él nunca aumentaba. Jenny prácticamente manejaba sola toda la vida familiar. Frank regresaba a casa cada vez menos mientras su imperio seguía expandiéndose. Y cuando aparecía, las conversaciones eran breves, superficiales y apresuradas. Para 1916, Jenny ya no era capaz de administrar nada. Pero la verdadera crisis familiar no venía de ella. El matrimonio de Edna llevaba años deteriorándose. Franklin Hutton bebía demasiado y mantenía amantes sin siquiera esforzarse por ocultarlo. Edna, cada vez más aislada y emocionalmente destruida, había intentado buscar ayuda en su padre. Pero Frank estaba completamente absorbido por la construcción de Winfield Hall, su nueva residencia gigantesca en Long Island, y por las exigencias de una compañía que parecía consumir todo su tiempo y atención. Intentó intervenir una sola vez. Según algunas versiones, enfrentó personalmente a Hutton. Pero la discusión no cambió absolutamente nada. Hutton siguió comportándose igual. La noche del 2 de mayo de 1917, Edna se encontraba en el Hotel Plaza de Manhattan. Lo que ocurrió dentro de aquella habitación jamás quedó completamente claro. La causa oficial de muerte fue registrada como asfixia relacionada con una infección ósea detrás del oído conocida como mastoiditis. Nunca se realizó una autopsia. El certificado fue firmado sin una investigación profunda. Pero los rumores comenzaron casi inmediatamente. Personas cercanas a la familia aseguraban que Edna había recibido una carta confirmando la existencia de otra amante más de su esposo. Según esas versiones, se vistió con uno de sus mejores vestidos de encaje, se sentó junto a la ventana de la suite y tomó una dosis letal de veneno. Tenía apenas 33 años. Y fue su hija Barbara, de solo 4 años, quien encontró el cuerpo. El personal del hotel se llevó rápidamente a la niña. Franklin Hutton ni siquiera estaba presente. Frank Woolworth, mientras tanto, se encontraba en Winfield Hall organizando una fiesta. Cuando recibió la llamada, la reunión terminó esa misma noche. Existe una historia repetida durante años por varias personas de la mansión. Según el relato, una grieta apareció en el escudo de mármol colocado sobre la chimenea principal de Winfield Hall. El escudo tenía tallados los rostros de las 3 hijas Woolworth, y la grieta atravesó exactamente el rostro de Edna, dejando intactos los de Elena y Jessie. Frank jamás logró recuperarse emocionalmente de aquello.
Había construido toda su vida creyendo que cualquier problema podía resolverse si uno controlaba suficientes variables. Pero la muerte de su hija fue algo que no podía manejar, comprar ni corregir. Era el único fracaso que el dinero no podía revertir. Edna fue enterrada en el mausoleo familiar del cementerio Woodlawn, en el Bronx. Después del funeral, Frank regresó a Winfield Hall, donde la grieta en el mármol seguía sobre la chimenea y donde los enormes pasillos empezaban a sentirse menos como un palacio y más como algo inquietante. La primera versión de Winfield Hall había sido destruida por un incendio en 1916. Nunca se descubrió oficialmente la causa. Frank Woolworth había comprado aquella propiedad 2 años antes, una enorme finca de unas 16 hectáreas en Glen Cove, sobre los acantilados con vista a Long Island Sound. La casa original era elegante, espaciosa y perfectamente cómoda para cualquier multimillonario de la época. Pero no para un hombre que acababa de construir el edificio más alto del planeta. Antes incluso del incendio, Frank ya había contratado al arquitecto Charles Pierrepont Henry Hilbert para diseñar una residencia todavía más impresionante. Cuando el fuego redujo la antigua mansión a cenizas, los nuevos planos estaban listos. La coincidencia hizo que muchas personas levantaran sospechas. Lo que se construyó en aquel terreno no parecía una casa normal. Parecía un monumento. Hilbert diseñó una residencia renacentista italiana de 56 habitaciones completamente revestida en mármol bajo una lógica muy simple: el mármol no arde. La construcción costó $9 millones. Y solo la escalera principal, tallada en mármol rosado y beige, consumió 2 millones de esa cifra. Los techos estaban decorados con oro de 24 quilates. Los pisos utilizaban maderas exóticas traídas de distintos países. 16 chimeneas calentaban 12 dormitorios, mientras túneles y pasadizos ocultos conectaban habitaciones que aparentemente no tenían ninguna razón para estar unidas. La mansión incluía un salón de baile, una sala de billar, un solarium, enormes comedores formales y una sala musical equipada con un órgano gigantesco cuyo sonido podía escucharse a más de medio kilómetro de distancia. Y también tenía una biblioteca. Y es allí donde la historia empieza a volverse realmente extraña. Los estantes estaban llenos de libros sobre religiones egipcias antiguas, magia ceremonial y ciencias ocultas que habían fascinado a la aristocracia europea desde la campaña de Napoleón en Egipto. Para ese momento, la admiración de Frank por Napoleón parecía haber evolucionado hacia algo mucho más intenso. Casi una identificación personal. La decoración de Winfield Hall comenzó a llenarse de símbolos egipcios. Escarabajos, serpientes y cartuchos aparecían tallados por toda la mansión. Figuras aladas con rostros inspirados en dioses solares cubrían las paredes superiores. Y mezclado entre todos esos símbolos había algo todavía más perturbador: esculturas del propio rostro de Woolworth observando desde los techos. Su nieta Barbara, quien pasó tiempo allí cuando era niña, describiría años después la propiedad como la casa de los horrores. El segundo piso estaba organizado como una secuencia de habitaciones históricas. Había un salón inspirado en la dinastía Ming, otro estilo isabelino, uno dedicado a Luis XIV y otro inspirado en María Antonieta. Pero en el centro del corredor existía una habitación que explicaba absolutamente todo lo demás. Una réplica exacta del dormitorio de Napoleón Bonaparte en el Château de Malmaison. Woolworth había recorrido subastas y colecciones privadas de Europa buscando piezas auténticas para decorarlo. La cama tenía un dosel cubierto con pan de oro y, según algunos relatos, había pertenecido realmente al emperador francés. Incluso la bañera estaba hecha completamente de mármol rosado. Los muebles seguían el estilo imperio francés, pesados, simétricos y acomodados exactamente igual que en las ilustraciones históricas del castillo de Malmaison. Pero aquello no era una simple colección de antigüedades ni un homenaje inocente a Napoleón. Frank Woolworth no exhibía esos objetos detrás de vitrinas ni los trataba como piezas de museo. Los utilizaba. Se ponía los uniformes. Se sentaba en lo que llamaba la silla del emperador. Según quienes trabajaban dentro de Winfield Hall,
Pasaba horas completamente solo dentro de aquella habitación inspirada en Malmaison, con la puerta cerrada, rodeado de pertenencias asociadas a un hombre muerto hacía casi un siglo. Junto a la suite principal existía otra habitación conocida como el cuarto de la emperatriz Josefina. Estaba decorada inspirándose en la primera esposa de Napoleón y conectada al dormitorio de Frank mediante un pasillo privado que el personal de la casa describía, con bastante discreción, simplemente como el corredor privado. La habitación no pertenecía a Jenny Woolworth. Según múltiples relatos de la época, era utilizada por la amante de Frank. Mientras tanto, el dormitorio de Jenny, ubicado al otro extremo de la mansión, era frío y sencillo en comparación. Sin adornos dorados, sin referencias históricas, sin pasadizos secretos conectándola con nadie. El contraste no era accidental, y tampoco intentaba ocultarse. La entrada de la propiedad estaba marcada por un enorme arco de piedra inspirado en el Arco del Triunfo. El camino principal, rodeado de estatuas griegas a tamaño real, atravesaba jardines perfectamente cuidados por decenas de empleados. Solo para mantener funcionando la propiedad hacían falta más de 70 sirvientes permanentes. Y Frank gobernaba todo aquello con una convicción cada vez más extraña. Varias personas cercanas aseguraban que realmente creía ser una especie de reencarnación de Napoleón. No parecía decirlo como una broma. Tal vez era una obsesión teatral. Tal vez una fantasía alimentada por el poder y el aislamiento. O quizás algo todavía más perturbador. Pero Winfield Hall convertía esa obsesión en algo físico. Cada habitación, cada escultura, cada pasillo oculto reflejaba el mundo interior de un hombre que había crecido en una granja pobre del norte de Nueva York y ahora vivía atrapado dentro de una fantasía imperial construida gracias a monedas de 5 y 10 centavos. Por las noches sonaba el órgano gigantesco de la mansión. Los techos dorados reflejaban la luz de las velas. Los rostros tallados de Woolworth observaban desde las alturas. Y al otro extremo de la casa, detrás de una puerta que casi nunca se abría, Jenny permanecía sentada sola, incapaz de reconocer nada de lo que la rodeaba. En 1916, más o menos cuando el estado mental de Jenny ya resultaba imposible de ignorar, Frank Woolworth promovió a un joven llamado Hubert Templeton Parson al cargo de gerente general de la compañía. Parson había ingresado a la empresa en 1892 como simple contable y había ascendido gracias a una combinación de eficiencia, obediencia absoluta y disponibilidad permanente. Frank comenzó a tratarlo como al hijo que nunca tuvo. Le confiaba decisiones importantes, compartía estrategias empresariales con él y le permitió acercarse al centro del imperio más que a cualquier otro miembro original de la organización. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Parson comenzó a competir con él. Construyó una mansión sobre la Quinta Avenida que, según algunos relatos, era incluso más grande que la de Woolworth. Compró una gigantesca finca en Nueva Jersey, todavía más impresionante que Winfield Hall. Si Frank adquiría un automóvil nuevo, Parson aparecía poco después con uno aún más moderno y con chofer uniformado. La imitación era tan evidente y constante que dentro de la empresa empezaron a comentarlo abiertamente. No estaba claro si Parson actuaba impulsado por ambición, inseguridad o una necesidad enfermiza de demostrar que ya había superado a su mentor. Pero el efecto sobre Frank fue devastador. Después de 40 años controlando cada detalle de su imperio, ahora tenía delante a un subordinado que parecía estar practicando para reemplazarlo. Y, sin embargo, Frank nunca lo despidió. Tampoco lo enfrentó directamente. Simplemente comenzó a encerrarse cada vez más en sí mismo. La muerte de Edna en 1917 terminó rompiendo algo dentro de él. Empezó a sufrir cambios de humor violentos. Pasaba de periodos de energía frenética a semanas enteras de agotamiento absoluto. Algunas mañanas llegaba a la Torre Woolworth y antes del mediodía ya era incapaz de abandonar la oficina. Otras veces desaparecía durante días completos en Winfield Hall, encerrado dentro de su dormitorio napoleónico sin querer ver a nadie. El personal aprendió rápidamente a reconocer las señales y mantenerse lejos cuando la puerta permanecía cerrada. Su salud física también comenzó a deteriorarse.
Llevaba años sufriendo problemas digestivos y una enfermedad grave décadas atrás había debilitado permanentemente su organismo. Pero el peligro más serio provenía de algo mucho más absurdo. Frank Woolworth tenía terror a los dentistas. Un miedo irracional y absoluto que arrastraba desde joven. Se negaba a permitir revisiones. No soportaba que acercaran instrumentos a su boca. Para 1918, varias piezas dentales estaban completamente deterioradas y al menos una infección se había vuelto extremadamente peligrosa. Los médicos insistieron en que debía tratarse inmediatamente. Frank se negó. El 5 de abril de 1919, apenas 3 días después de abandonar por última vez su oficina en el edificio Woolworth, la infección llegó a su sangre. La septicemia avanzó rápidamente. Frank Woolworth murió en Winfield Hall el 8 de abril de 1919, apenas 5 días antes de cumplir 67 años. Su rival comercial Sebastián Kresge, fundador de una cadena competidora, ordenó cerrar todas sus tiendas el día del funeral como muestra de respeto hacia el hombre al que consideraba el verdadero creador del negocio de los 5 y 10 centavos. Pero el duelo duró poco antes de que aparecieran los abogados. Frank llevaba tiempo preparando un nuevo testamento. El documento ya había sido redactado, revisado y organizado para distribuir su fortuna entre sus hijas y garantizar el futuro de la compañía, además de asegurar cuidados permanentes para Jenny. Solo existía un problema. Nunca lo firmó. Nadie sabe si fue por procrastinación, superstición o simplemente porque su mente ya estaba demasiado deteriorada para ocuparse de ello. Pero el resultado fue un desastre monumental. Sin un testamento válido reciente, la justicia tuvo que recurrir al último documento firmado oficialmente por Frank. Y ese documento había sido redactado en 1889. En aquella época Woolworth todavía era apenas un comerciante con unas pocas tiendas y una fortuna relativamente pequeña. El testamento contenía una única disposición simple. Absolutamente todo quedaba para su querida esposa Jenny. Jenny, quien ya ni siquiera reconocía a sus propias hijas. La herencia estaba valuada en aproximadamente $76 millones e incluía propiedades, inversiones y acciones de una empresa que ya operaba en distintos continentes. Todo pasó legalmente a manos de una mujer que permanecía sentada en una habitación que no comprendía, bajo supervisión constante de personas designadas para manejar su vida. Elena y Jessie fueron nombradas responsables del comité que administraría la fortuna junto a Hubert Parson. Exactamente el mismo hombre que llevaba años intentando parecerse demasiado a Frank Woolworth. Jenny sobrevivió otros 5 años. Murió en mayo de 1924 a los 71 años. Cuando finalmente se distribuyó la herencia, ahora todavía más grande, el dinero quedó dividido en 3 partes iguales. Una para Elena, otra para Jessie, y la tercera para Barbara Hutton, la hija de Edna. Una niña de apenas 11 años que ya había perdido a las 2 personas que tal vez podrían haberla protegido de lo que aquella fortuna terminaría haciéndole. $26 millones llegaron a la vida de Barbara Hutton antes de que tuviera edad suficiente para entender qué significaba realmente el dinero. Tenía apenas 11 años cuando murió su abuela Jenny y la fortuna Woolworth fue dividida en 3 partes. La porción de Barbara quedó protegida dentro de un fideicomiso gigantesco que la convirtió en una de las niñas más ricas del planeta. Pero toda aquella riqueza no hizo absolutamente nada para evitar que creciera sintiéndose sola. Después de la muerte de su madre en el Plaza Hotel, Barbara pasó de mano en mano entre familiares como si fuera una reliquia incómoda que nadie sabía realmente cómo cuidar. Su padre, Franklin Hutton, la llevó primero a San Francisco, después nuevamente a Nueva York y luego a distintos internados privados entre Connecticut y Manhattan. Quienes lo conocieron lo describían como un padre distante y emocionalmente ausente, aunque extremadamente talentoso manejando inversiones. Y gracias a su habilidad financiera, mientras el colapso bursátil de 1929 destruía buena parte de la fortuna Woolworth, el patrimonio de Barbara siguió creciendo. Cuando alcanzó la adultez, poseía más dinero del que su abuelo Frank había tenido incluso en el punto máximo de su poder. El público estadounidense la conoció verdaderamente en 1930,
cuando su familia organizó para ella un baile de debutantes en el Ritz-Carlton que costó una suma obscena para la época. El problema era el momento elegido. Estados Unidos estaba hundido en plena Gran Depresión. Las filas de personas esperando comida gratuita recorrían las calles de Manhattan mientras los periódicos observaban horrorizados a aquella heredera multimillonaria celebrando rodeada de lujos. Fue entonces cuando apareció el apodo que la perseguiría durante toda su vida. La pobre niña rica. Un nombre cruel y completamente imposible de abandonar. Barbara se casó por primera vez a los 20 años. Su esposo fue Alexis Mdivani, un supuesto príncipe georgiano cuya nobleza parecía más decorativa que real. El matrimonio duró apenas 2 años. Más tarde, Barbara admitiría que entendió casi inmediatamente que el hombre estaba mucho más interesado en su cuenta bancaria que en ella. El divorcio le costó millones. Su segundo marido fue el conde danés Kurt von Auwitz-Reventlow. Tenía un apellido todavía más largo y un temperamento mucho peor. Se casaron en 1935. Al año siguiente nació su hijo Lance, pero la relación se derrumbó poco después. La batalla legal por la custodia del niño atravesó distintos países y llenó titulares durante meses. Sin embargo, el tercer matrimonio sería el más famoso de todos. En 1942, Barbara Houghton se casó con Cary Grant. Sobre el papel parecían la pareja perfecta. Él era la estrella de cine más importante del momento. Ella era probablemente la mujer más rica y conocida de Estados Unidos. Los tabloides los bautizaron con un juego de palabras que mezclaba dinero y celebridad. El matrimonio sobrevivió apenas 3 años. Grant sería el único de sus 7 esposos que rechazó recibir dinero después del divorcio. Después vinieron 4 matrimonios más. Un príncipe, un diplomático, un barón, otro príncipe, y todos siguieron exactamente el mismo patrón. Fascinación inicial, lujos descontrolados, desilusión, separación. Barbara financiaba estilos de vida enteros para sus parejas, pagaba deudas ajenas y salía de cada divorcio emocionalmente más destruida y económicamente más debilitada. Entre un matrimonio y otro, vivía cambiando constantemente entre hoteles de París, Londres, Tánger y Nueva York. Nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Nunca estaba sola por mucho tiempo. Y nunca parecía encontrar aquello que realmente buscaba. La persona más cercana a ella durante buena parte de esos años fue su primo Jimmy Donahue, hijo menor de Jessie. Jimmy también había heredado una parte importante de la fortuna Woolworth y parecía decidido a destruirla con el mismo entusiasmo que Barbara. Era carismático, impulsivo y estaba consumido por distintas adicciones. Ambos se entendían de una manera muy particular. Como solo pueden entenderse 2 personas criadas dentro de los restos del mismo desastre familiar. Y aún así, Barbara era capaz de una generosidad enorme. Durante la Segunda Guerra Mundial donó su mansión londinense, Winfield House, al gobierno estadounidense para convertirla en residencia oficial del embajador norteamericano. El regalo estaba valuado en millones de dólares. También financió hospitales, escuelas y programas de ayuda en distintos países. A veces entregaba dinero a completos desconocidos simplemente porque alguien había sido amable con ella. Incluso sus asesores quedaban sorprendidos por las cantidades que regalaba. Pero el dinero seguía saliendo constantemente. Y la fortuna no era infinita. A comienzos de los años 70, Barbara ya vivía de un patrimonio cada vez más reducido. Comenzó a vender joyas, propiedades y obras valiosas para cubrir gastos mientras se rodeaba de personas cuya atención dependía únicamente de que ella siguiera pagando las cuentas. Entonces llegó el golpe definitivo. El 24 de julio de 1972, su hijo Lance murió en un accidente aéreo. Viajaba en una pequeña avioneta cerca de Aspen, Colorado, cuando el piloto entró accidentalmente en un cañón durante una tormenta. El avión no logró salir. Lance tenía 36 años.
Había construido una exitosa escudería de automovilismo y diseñado vehículos capaces de derrotar a Ferrari en circuitos estadounidenses. Según quienes lo conocieron, era una de las pocas personas realmente equilibradas y estables dentro de la vida de Barbara. Su muerte terminó de destruir algo que décadas de matrimonios fallidos y soledad apenas habían logrado doblar. Barbara Hutton pasó sus últimos años viviendo dentro del Hotel Beverly Wilshire, en Los Ángeles. Estaba físicamente debilitada, casi confinada a su suite y rodeada apenas por un pequeño grupo de empleados. Murió el 11 de mayo de 1979 a los 66 años. Uno de sus biógrafos escribió que, al momento de su muerte, apenas quedaban unos pocos miles de dólares de la gigantesca fortuna Woolworth. Otros discutieron la cifra exacta, pero nadie discutió la dirección de la caída. La niña, que había heredado 26 millones de dólares a los 11 años, terminó gastando prácticamente toda su vida buscando algo que el dinero jamás podría comprar. Fue enterrada junto a su madre y sus abuelos dentro del mausoleo Woolworth en Woodlawn. Y mientras la fortuna familiar desaparecía lentamente, otra parte del legado Woolworth estaba a punto de entrar en la historia de una manera completamente distinta. La tarde del 1 de febrero de 1960, 4 estudiantes de primer año de la Universidad Estatal Agrícola y Técnica de Carolina del Norte entraron en una tienda F.W. Woolworth ubicada sobre South Elm Street, en Greensboro. Sus nombres eran Essel Blair Jr., Franklin M.C. Cain, Joseph McNeil y David Richmond. Tenían entre 18 y 19 años. Llevaban semanas planeándolo. Todo había comenzado durante la Navidad anterior, cuando McNeil intentó comprar comida en una estación de autobuses y fue rechazado únicamente por ser negro. Aquella humillación había sido una más dentro de una lista interminable. Pero esta vez decidieron responder. Entraron a la tienda Woolworth, compraron algunos artículos pequeños en el mostrador principal y guardaron cuidadosamente el recibo. Después caminaron hasta el comedor del fondo del local y tomaron asiento. El problema era que ese mostrador estaba reservado exclusivamente para clientes blancos. Las personas negras podían comprar productos dentro de la tienda. Podían gastar su dinero allí, pero no podían sentarse en aquellas sillas. No podían comer una simple dona servida en un plato. Los 4 estudiantes lo sabían perfectamente. Y aún así, se sentaron. Una camarera blanca se acercó al mostrador y les explicó que aquel sector no atendía a personas negras. Entonces uno de los jóvenes respondió algo imposible de ignorar. Acababan de venderle productos apenas a unos pasos de allí. La empleada repitió la política de la tienda. Pero ellos no se movieron. El gerente del local, Clarence Harris, fue llamado inmediatamente. Les pidió que se retiraran. Los estudiantes permanecieron sentados. Poco después llegó la policía. Los agentes observaron la situación. 4 jóvenes tranquilos, correctamente vestidos, sentados en silencio y sosteniendo un recibo de compra completamente válido. No estaban rompiendo ninguna ley. Y por lo tanto, no podían arrestarlos. Los estudiantes permanecieron allí hasta que la tienda cerró aquella noche. Después regresaron a la universidad. Pero a la mañana siguiente volvieron. Y esta vez no eran 4. Eran 20. Al día siguiente ya eran más de 60. Para el 5 de febrero, más de 300 personas llenaban la tienda Woolworth de Greensboro y desbordaban las veredas de la calle. La prensa nacional comenzó a cubrir las protestas y rápidamente otras ciudades comenzaron a imitar la estrategia. Winston-Salem, Durham, Raleigh, Nashville. En cuestión de semanas, las sentadas estudiantiles se multiplicaron por todo el sur de Estados Unidos. Antes de que terminaran esos 3 primeros meses, más de 50 ciudades en 3 estados habían organizado sus propias protestas inspiradas en lo ocurrido dentro de aquella tienda Woolworth. Muchos de los estudiantes simplemente habían leído la noticia en el periódico y decidieron que ya no querían seguir esperando. Ese mismo año, durante una reunión en la Universidad Chow, el movimiento terminó organizándose formalmente bajo un nuevo grupo estudiantil basado en la protesta no violenta. Mientras tanto,
La reacción de la empresa Woolworth fue lenta, torpe y extremadamente costosa. La sede central en Nueva York evitó tomar decisiones directas y dejó toda la responsabilidad sobre cada gerente local. Clarence Harris quedó atrapado entre las órdenes ambiguas de la compañía y una protesta que crecía cada semana. Intentó cerrar temporalmente el comedor. Intentó esperar a que el movimiento se agotara solo. Intentó ignorarlo. Nada funcionó. Los manifestantes organizaron un boicot completo contra la tienda y las ventas comenzaron a desplomarse. Para mediados de año, las pérdidas en Greensboro ya superaban los $200,000. Incluso el propio salario del gerente fue reducido por no alcanzar los objetivos comerciales. Finalmente, el 25 de julio de 1960, Clarence Harris cedió. No convocó periodistas. No hizo discursos públicos. No anunció ningún cambio histórico frente a cámaras. Simplemente pidió a 4 empleados negros de la tienda que se quitaran sus uniformes de trabajo y se sentaran como clientes comunes en el mostrador del comedor. Sus nombres eran Geneva Tisdale, Susie Morrison, Annetta Jones y Charles Best. Se sentaron. Pidieron comida. Y fueron atendidos. La integración racial en los comedores Woolworth comenzó de manera silenciosa, sin ceremonias ni grandes declaraciones. Solo 4 empleados quitándose el delantal y ocupando por primera vez aquellos asientos. Décadas antes, Frank Woolworth había construido toda su cadena comercial alrededor de una idea muy simple: precios claros, acceso abierto y clientes tratados con respeto. 60 años después de su muerte, su propia compañía necesitó ser obligada por 4 estudiantes armados únicamente con un tubo de pasta dental y un recibo para finalmente cumplir aquel principio. Las protestas en los mostradores aceleraron la desegregación en gran parte del sur estadounidense y se convirtieron en uno de los momentos más importantes del movimiento por los derechos civiles. La tienda Woolworth de Greensboro continuó funcionando durante décadas después de aquello. Y cuando finalmente cerró sus puertas en 1993, una parte del histórico mostrador fue enviada al Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian. El edificio completo terminó convertido en un museo dedicado a los derechos civiles. Y Geneva Tisdale, una de las empleadas que había participado en aquella integración silenciosa de 1960, seguía trabajando allí el día en que la tienda cerró definitivamente. Había estado presente el primer día cuando los estudiantes se sentaron. Había estado allí cuando los primeros clientes negros fueron atendidos. Y también estuvo presente 33 años después cuando las puertas se cerraron para siempre. Pero para entonces, la empresa Woolworth ya llevaba décadas perdiendo una guerra completamente diferente. Las compañías que terminaron destruyendo el imperio Woolworth no inventaron nada nuevo. Simplemente tomaron las ideas originales de Frank Woolworth y las ejecutaron mejor. Precios fijos. Exhibidores abiertos. Compras directas a fabricantes. Ventas masivas con márgenes reducidos. Exactamente el mismo modelo, pero llevado a una escala mucho mayor. Mart abrió su primera gran tienda de descuento en 1962. Walmart nació ese mismo año en Arkansas. Poco después apareció Target. Todas entendieron algo que Frank ya había descubierto en 1879. Si los precios son suficientemente bajos y comprar resulta cómodo, la gente termina comprando más. La diferencia fue que Woolworth se volvió lenta mientras sus competidores crecían agresivamente. Construyeron locales más grandes. Se expandieron hacia suburbios. Invirtieron en logística, computadoras y cadenas de suministro modernas. El viejo modelo de las tiendas de 5 y 10 centavos comenzó a parecer anticuado. Durante un tiempo, las cifras todavía parecían impresionantes. En 1979, durante el centenario de la empresa, Woolworth seguía siendo reconocida como la cadena de tiendas más grande del mundo. Para 1982 operaba más de 8,000 locales en distintos países. Pero el tamaño ocultaba la decadencia. Las tiendas envejecían. La mercancía parecía pasada de moda.
Los comedores que alguna vez habían sido el centro social de pequeñas ciudades comenzaban a vaciarse frente al avance de las cadenas de comida rápida. Incluso la división británica de la empresa, que durante años había generado enormes ganancias, terminó entrando en crisis y fue vendida por cientos de millones de dólares. Sin embargo, el cambio más importante de toda esta historia había comenzado décadas antes y casi por accidente. En 1963, la compañía compró una empresa de calzado llamada Kinney's Shoe Corporation. Años después, dentro de un centro comercial de California, abrieron un pequeño local especializado exclusivamente en zapatillas deportivas. Lo llamaron Foot Locker. Nadie imaginaba que aquella tienda terminaría sobreviviendo a todo lo demás construido por Woolworth. Durante los años 80, la empresa intentó reinventarse una y otra vez. Lanzaron joyerías, tiendas de ropa, cadenas de comida y distintos experimentos comerciales buscando desesperadamente recuperar relevancia. Pero mientras el resto de los negocios fracasaba, Foot Locker seguía creciendo silenciosamente gracias al enorme boom cultural de las zapatillas deportivas. Para mediados de los 90, las tiendas deportivas ya generaban mucho más dinero que las viejas Woolworth tradicionales. Las históricas tiendas de variedades comenzaron a perder millones. Finalmente, el 17 de julio de 1997, las últimas tiendas Woolworth de Estados Unidos cerraron definitivamente sus puertas. Ese mismo año ocurrió algo simbólico. Walmart reemplazó oficialmente a Woolworth dentro del índice Dow Jones. El alumno había ocupado el lugar del maestro. En 1998, la compañía cambió su nombre por Venator Group, y poco después abandonó la gigantesca Torre Woolworth de Manhattan, el edificio que Frank había financiado personalmente décadas atrás. 86 años después de convertirla en el centro de su imperio, la empresa dejaba atrás la torre que había dominado el horizonte de Nueva York. En 2001 llegó el cambio final. La corporación abandonó por completo el nombre Woolworth y pasó a llamarse oficialmente Foot Locker Incorporated. Con ese cambio desapareció el último gran rastro corporativo del apellido Woolworth dentro de la empresa que Frank había construido desde cero. Aunque no desapareció del todo. En mayo de 2025, la cadena Dick's Sporting Goods anunció la compra de Foot Locker por aproximadamente $2.400 millones. La operación terminó completándose algunos meses después. Y de pronto, la compañía que alguna vez había nacido vendiendo pequeños artículos de 5 centavos quedó convertida en subsidiaria de una empresa que ya no tenía ningún vínculo emocional ni histórico con aquel origen. Dentro de esa nueva estructura corporativa no quedaba memoria de los antiguos mostradores de almuerzo, ni de las tiendas de variedades, ni del hombre obsesionado con la idea de que productos baratos colocados al alcance de la mano podían cambiar la manera en que el mundo compraba. Aún así, el apellido Woolworth nunca desapareció completamente. Todavía existen tiendas con esa marca funcionando en Alemania y en algunos otros países, aunque operadas por compañías independientes sin relación directa con la empresa estadounidense original. Y la idea central que Frank Woolworth ayudó a popularizar sigue más viva que nunca. Las cadenas modernas de descuentos, las tiendas de $1 y los enormes comercios basados en precios bajos y acceso inmediato funcionan prácticamente bajo el mismo principio que él imaginó décadas atrás. En muchos sentidos, son descendientes directos de aquel pequeño local donde todo costaba 5 centavos. La Torre Woolworth también sigue allí. Todavía se levanta sobre Broadway, dominando parte del perfil de Manhattan más de un siglo después de haber sido inaugurada. El lobby continúa intacto. Las caricaturas esculpidas de Frank Woolworth y del arquitecto Cass Hilbert aún permanecen observándose desde extremos opuestos del gran salón principal. Pero el edificio ya no pertenece al mundo que ellos construyeron. Los pisos superiores fueron transformados en apartamentos de lujo. Ya nadie dirige un imperio comercial desde aquellas oficinas. Nadie trabaja allí para la compañía Woolworth desde finales del siglo pasado. Y quizás eso sea lo más extraño de toda la historia. Frank Woolworth pasó su vida convencido de que estaba construyendo algo permanente. Un imperio tan sólido como el mármol de sus edificios y tan inmortal como las figuras históricas que admiraba. Pero al final, casi todo desapareció.
La fortuna terminó dispersa. La familia quedó destruida. Las mansiones se vaciaron. Las tiendas cerraron. Y el nombre corporativo fue borrado. Sin embargo, las ideas sobrevivieron. La manera moderna de vender productos baratos, los grandes comercios de descuentos, los pasillos abiertos donde los clientes toman mercancías sin intermediarios. Todo eso todavía conserva algo del sistema que Frank Woolworth imaginó cuando era apenas un joven incapaz de vender detrás de un mostrador. El chico que había sido humillado por pagar con monedas terminó cambiando para siempre la forma en que millones de personas compraban en todo el mundo. Y aún así, ninguna de esas victorias pudo salvarlo de sí mismo. Porque detrás de la torre más alta del planeta, detrás de los palacios de mármol, detrás de los millones, seguía existiendo el mismo hombre obsesionado con demostrar que nunca volvería a sentirse pequeño otra vez.